En la página de Mirada al Mundo, que es una sección de la página del Instituto de Paz y Conflicto, una forma sencilla de llegar es poniendo en el buscador Mirada al Mundo UGR. Tenéis información sobre todas las actividades que se han realizado hasta el momento, de todas las sesiones, de la inmensa mayoría. Hay documentación, enlaces, lecturas, presentaciones empleadas por las ponentes y los ponentes. Esta sesión es la número 95 desde los inicios de Mirada. Por otro lado, es la 11ª de este curso y la tercera de este pequeño ciclo denominado La pandemia del COVID-19, causas, consecuencias y respuestas, en el que estamos intentando analizar esta situación desde diferentes puntos de vista. Las dos primeras sesiones fueron la primera fue Ecología y Salud, lecciones de una pandemia y prevención de las próximas, que fue el 18 de mayo. La segunda fue Conocimiento experto y política ante la pandemia del COVID-19, la semana pasada, el lunes pasado. Y la sesión de hoy intenta explorar en las consecuencias que está teniendo esta pandemia sobre diferentes grupos vulnerables en Granada. Conocer algo de las respuestas que se están dando y sobre todo ver qué se tendría que estar haciendo. La invitación se realizó a varias organizaciones y colectivos que en Granada trabajan desde hace mucho tiempo con grupos vulnerables, aunque naturalmente no están todos los que son, por razones de tiempo, ¿no? Obligaron a hacer una selección. Algunas cuestiones que hemos considerado conveniente tratar son, pues, caracterización de cada uno de los grupos vulnerables considerados, qué necesidades hay por cubrir, qué está haciendo cada organización, cuáles son las demandas que formula cada organización, a quiénes, a qué instancia. ¿Existe coordinación entre las organizaciones que están trabajando en este ámbito? ¿Cuáles son las medidas que deberían tomar los diferentes niveles de la administración pública, empezando por la administración local? ¿Qué habría que hacer? Y punto suspensivo. Naturalmente, el contenido final de cada intervención lo ha decidido cada ponente. Los ponentes anunciados inicialmente eran 4. Sin embargo, va a haber una cuarta ponente que ahora voy a comentar. Me refiero a que cuando ya se había iniciado la difusión del acto, pues creímos, para completar un poco más la composición de la mesa, decidimos invitar a una asociación, un colectivo que tiene una gran trayectoria en el trabajo con grupos vulnerables en Granada, y me estoy refiriendo a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Por esta razón, y teniendo en cuenta las diferentes características de las intervenciones, va a haber una reordenación en el orden. Entonces, en primer lugar, va a intervenir Silvia Koniecki, que es la presidenta de Granada Acoge. A continuación intervendrá Pablo Simón Lorda, en representación de Médicos del Mundo. En tercer lugar, Víctor Rojas Barro, representación de la Asociación Gitana Anaquerando. En cuarto lugar, la representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que es Amparo Grosso Zaragoza, a la que le agradezco especialmente el sobreesfuerzo, ya que ha sido invitada con muy poco tiempo y naturalmente ha tenido mucho menos tiempo para preparar la intervención. Y en quinto lugar intervendrá Esther Cuevas Correa, que es trabajadora social en el Ayuntamiento de Granada. Aunque eso lo comentaré también al final, pero la siguiente sesión de este pequeño ciclo, y que muy probablemente va a ser la última de este curso, aunque muy probablemente no la última de las que se dedicarán en Mirada al Mundo a analizar la pandemia, tiene el título de Ante la pandemia del COVID-19, redes de cuidado y de solidaridad vecinal en Granada, y que será el próximo lunes, el 8 de junio, a la misma hora. Desde ya, a través del chat, podéis realizar consideraciones y preguntas que se le harán llegar a los ponentes al final de su intervención.
Quiero agradecer al compañero Diego Checa Hidalgo, que es profesor del Departamento de Historia Contemporánea y también miembro del Instituto de Paz y Conflictos, que va a estar pendiente del chat. Así, sin más, le paso la palabra a los ponentes y le agradezco públicamente su colaboración altruista con este espacio. Tiene la palabra, en primer lugar, como he anunciado, Silvia Koniecki, presidenta de Granada Acoge. Hola, muy buenas tardes. Sí, hola. ¿Se me escucha Vuelvo bien? a repetir lo de silenciar micros para todos los demás y también desconectar la cámara, ¿vale? Gracias. Cuando quieras, Silvia. Muchas gracias. Soy directora de Granada Acoge y antes que nada, en nombre de la asociación, quería agradecer la oportunidad de participar en este espacio, saludar a los compañeros y realmente creemos que este es un espacio muy necesario. En una circunstancia como la que tenemos, donde estamos atendiendo emergencias, donde estamos en el día a día un poquito sobrepasados, es muy importante que nos podamos detener, a reflexionar, a debatir. Y por eso agradezco especialmente este espacio. Bueno, ante la primera pregunta, la pregunta de cómo ha afectado la situación de la alarma sanitaria y el confinamiento a la población que atendemos, pues la verdad que fue un impacto inmediato, ¿no? En la mayoría de los casos se dio de la noche a la mañana una falta de ingresos, ¿no? La gente dejó de poder ir a trabajar, dejó de tener ingresos y bueno, pues en la mayoría de casos que atendemos la gente no contaba con un colchón con el cual podía aguantar un tiempo para seguir adelante, ¿no? En algunas otras ocasiones, bueno, pues la situación de necesidad que se produjo, que como digo es casi inmediata, pues se produjo unas semanitas después, cuando tendría que haber ingresado a la casa una nómina completa y solo ingresó una parte, ¿no? Entonces, bueno, como ocurre con muchísima parte de la población, pues no hay un colchón que permite salvar la situación en la que se encontraron de la noche a la mañana. Además, la situación esta ha sido muy inédita porque tampoco contábamos con la posibilidad de apoyarnos en las redes, que es lo que muchas veces ayuda en situación de carestía, en situación de crisis, ¿no? Bueno, pues contar con un pequeño apoyo con los padres, con los vecinos, con los amigos, todos estamos confinados. Y al estar confinados pues nos quedábamos sin la posibilidad de apoyarnos unos a otros. Entonces se dan situaciones del tipo bueno, pues de conciliación muy básicas. Por ejemplo, una familia monomarental, una mujer con 2 niños pequeños, pues no podía salir a la compra y dejar a los niños en casa solos. O sea, si no fuera por redes vecinales, por apoyo mutuo, por la ciudadanía que se ha organizado, hubiese sido muy difícil para mucha gente salir adelante, ¿no? Además, en el caso de la población inmigrante, había muchas personas, por ejemplo, en situación irregular, que como había un riesgo mayor de que les detuvieran en la calle, por preguntar a dónde iban, etcétera, pues había un miedo mayor de que pudiesen recibir una orden de expulsión por el hecho de exponerse a salir a la calle, ¿no? Pero bueno, realmente esta situación de la población a la que nosotros atendemos, al colectivo inmigrante, se asemeja mucho a lo que le ha pasado a muchas familias autóctonas también, ¿no? Donde también ha vivido esa falta de ingresos de una forma instantánea y con muchísima angustia. Además, hay colectivos específicos, bueno, donde quizá la vulnerabilidad es incluso mayor o por la precariedad misma del empleo, que afectan mucho a la población inmigrante, ¿no? Como pueden ser las empleadas del hogar, donde aunque haya habido unas medidas extraordinarias, pues en muchísimos casos pues no está reflejada en la nómina todo lo que trabajan, sino solamente una parte, o en muchos casos ni siquiera existía un contrato de trabajo, ¿no?
La venta ambulante, evidentemente, se acaba de la noche a la mañana, y luego la hostelería, ¿no? Hubo mucha pérdida de empleo en la hostelería y pues, es un sector también muy precario, como ya sabemos, sobre todo en una ciudad como Granada. Y luego lo que nos encontramos es una situación también, pues, como no sabíamos cómo abordarla, las administraciones tampoco saben cómo abordarlas. Entonces, muchísimas dificultades en la mayoría de los casos para acceder a los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales no pueden atender, las compañeras y compañeros están atendiendo de forma telemática, pero en algunos centros de servicios sociales ni siquiera había posibilidad de acceder, se llamaba y no se obtenía respuesta, con lo cual la angustia de la gente iba en aumento y realmente nos hemos encontrado con situaciones que no nos esperábamos, que no habíamos vivido nunca, porque eran realmente desesperadas, ¿no? De gente pasando hambre, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos, lo primero, después también de unos primeros días de incertidumbre, lo primero que hicimos realmente fue indagar cuáles eran los recursos que estaban abiertos, con qué recursos públicos y privados se contaba en la ciudad, ¿no? Entonces hicimos un mapa de recursos que intentamos facilitar a todas las entidades en el entorno, que circuló bastante, y por eso mismo vimos que debería ser un drive que se pudiese actualizar constantemente para que realmente estuviera al día y no mareara a la gente ni a las entidades a la hora de acceder a estos recursos. Entonces, para nosotros es muy importante eso, conocer los recursos y ese trabajo en red de derivación que hiciéramos unos con otros. Por otra parte, ante una situación tan grave como la que estábamos viviendo, pues no nos quedaba otra que adaptar el trabajo que veníamos haciendo a una situación totalmente distinta y empezar a dedicar muchísimo esfuerzo y mucho tiempo a buscar fondos económicos para entregas de ayudas económicas para cubrir necesidades básicas. Entonces, realmente aquí hubo una respuesta impresionante de la ciudadanía. No nos cansaremos de dar las gracias, porque entre un crowdfunding que organizamos, donativos que nos llegaron al conocer el trabajo que estábamos realizando, y también iniciativas solidarias, como un grupo de dibujantes que se puso a vender sus obras para conseguir recursos para este proyecto, logramos recaudar en este tiempo más de 25.000 euros, ¿no? Gracias a la generosidad y al compromiso de tanta gente en Granada, ¿no? Y con esto conseguimos, pues, entregar ayudas económicas para cubrir necesidades básicas. Eso lo hicimos también gracias a la colaboración con los supermercados que hubiera en Santaella, que, bueno, también hicieron un trabajo increíble. Sabíamos que era un trabajo adicional, pero ellos, bueno, pues se entregaron totalmente a la causa. También, bueno, el acceso a Internet, ¿no? Sabemos que la falta de posibilidad de acceder a Internet ha sido un problema muy grande para muchas familias que no recibían la información necesaria en una situación tan grave como esta, y sobre todo también para los niños y niñas, porque, bueno, pues no podían seguir en clase si no cuentan con una conexión a Internet, y luego, bueno, también para cobertura de medicamentos y otras necesidades sanitarias. Y por último, bueno, el apoyo del trabajo en red, es el apoyo de la ciudadanía, y luego nos hemos apoyado mucho, pero hemos apoyado y hemos coordinado con las iniciativas vecinales y las redes de ayuda mutua, que realmente han salvado la situación para muchísima gente en estas circunstancias, ¿no? Tanto las personas que no podían salir a hacer la compra, como, bueno, todos los que han hecho mascarillas u otras iniciativas que hemos visto tantísimas que ha habido en este tiempo. También aquí hay que destacar algunas iniciativas muy interesantes, como la Asociación Nosotras, que ha organizado una caja de resistencia para apoyar a las compañeras que no tenían ingresos. Ese tipo de iniciativas realmente, bueno, las destacamos muy positivamente. Ahora, lamentablemente, lo que sí hemos visto es una ausencia del ayuntamiento
en todo este tiempo. Aunque valoramos muchísimo el apoyo de la ciudadanía y toda la acción ciudadana que se ha visto, bueno, es imprescindible recordar siempre que la responsabilidad de todo esto es pública y que es necesario dotar de recursos a los servicios sociales para que puedan hacer este trabajo. Las entidades sociales no tenemos la capacidad de suplir el trabajo que hacen los servicios sociales, pero además tampoco nos corresponde, ¿no? Nosotros tenemos otro rol y poco a poco tenemos que volver a ese rol, que es mucho más un rol enfocado en los derechos, en el acceso de todas las personas en igualdad de condiciones a las prestaciones, por ejemplo, que a las propias prestaciones que no nos corresponden a nosotros, ¿no? Lo hemos hecho realmente porque la situación de emergencia lo requería, ¿no? Entonces, bueno, sí nos gustaría destacar mucho el trabajo en red con otras organizaciones, como Dar al Anuar, que también se ha puesto a recoger y a repartir alimentos de forma extraordinaria, Calor y Café u otras iniciativas, y también con las compañeras y compañeros de los servicios sociales comunitarios que con lo poquito que tenían, los poquitos medios que tenían, realmente han hecho un trabajo increíble, ¿no? Entonces, realmente creemos que sobre todo hay un problema de voluntad política y instamos una vez más al ayuntamiento a que ponga cartas en el asunto y que ¿no? dé soluciones duraderas, tanto pues, a las personas sin hogar que se han quedado este domingo fuera del pabellón de deportes, como a todas las familias y personas que lo requieren en una situación de emergencia económica muy grave, ¿no? A partir de ahora estamos especialmente preocupados porque, bueno, nos reuníamos la semana pasada varias entidades que nos hemos quedado sin recursos, sin fondos propios para seguir haciendo esta labor y además esta semana ya también se abren los plazos administrativos y podemos empezar a tener problemas de impagos, desahucios, etcétera, ¿no? Entonces realmente necesitamos que las administraciones trabajen con una red social fuerte, ¿no? Esto a nivel local, a nivel de la Junta de Andalucía, también nos consideramos que es muy preocupante el recorte que se está haciendo en diferentes ámbitos del sistema de protección social, ¿no? Porque con la excusa del COVID-19 se está recortando en algunos ámbitos que pueden generar un gran problema. Un poco más de 2 millones de euros que hay para políticas migratorias en toda Andalucía, que realmente es muy poco. Si vemos el presupuesto de la Junta de Andalucía, pero que, bueno, pues ayudaba a proyectillos de convivencia que se hacían en todas las provincias, se dedican integralmente a 2 provincias para apoyar en los asentamientos, en las infraestructuras, lo cual, bueno, pues 2 millones realmente, 1 millón por provincia va a ser muy poco para solucionar ahí ningún tipo de problema. Igualmente las tarjetas monedero que se han anunciado son 17 millones, pero que se van a extraer de los programas de mujer, de cooperación, de juventud, ¿no? En lugar de extraerlos de cualquier otra partida, los sacan de las partidas de protección social. Y una cosa muy parecida ha ocurrido con las plazas de los centros de menores. En el sistema de protección de menores también se ha anunciado un recorte de plazas que nosotros creemos que en realidad es una privatización encubierta del sistema de protección. Entonces, bueno, pues nos preocupa muchísimo que estos recortes de la Junta de Andalucía, porque son muy coherentes con ese pacto de presupuesto que se acordó en su momento el año pasado entre Ciudadanos, PP y Vox, y que realmente está recortando en aquello donde anunciaban que iban a recortar, como podía ser mujer o políticas migratorias. Y finalmente, también por nuestras propuestas respecto al Gobierno central, ¿no? El Gobierno central acaba de aprobar el ingreso mínimo vital, que realmente creemos que es una medida histórica, pero que lamentablemente deja de lado a muchas personas migrantes, ¿no? Tanto a las que están en situación irregular como muchas, bueno, todas aquellas que no llevan más de un año de residencia legal.
y que, bueno, coinciden muchas veces que son aquellas que tienen pues, menos redes sociales, menos redes familiares sobre las cuales apoyarse y que quizás más necesitarían este incentivo también para poder conseguir un empleo, para poder aguantar hasta bueno, normalizar su situación. Entonces, necesitamos medidas que no dejen a nadie atrás, prestaciones que no dependan de la situación documental. Y aunque ha habido algunas facilidades para renovar la documentación, ha habido una renovación automática de la documentación que en este tiempo podía caducar y también algunas facilidades para renovar en el ámbito agrario, creemos que un grave problema que nos vamos a encontrar y que nos preocupa muchísimo es la irregularidad sobrevenida, que ahora con un tiempo de destrucción de empleo, muchas personas que se encuentran en situación regular puedan perder el empleo. Entonces necesitamos medidas también que faciliten que la población inmigrante no se encuentre de pronto desprovista de derechos. Y bueno, hay bastantes cosas más, simplemente pinceladas, mencionar que bueno, las llegadas colectivas por vía marítima, necesitamos también que el Gobierno central asegure que las condiciones sean realmente dignas, las condiciones de la acogida y también que haya todas las medidas de seguridad sanitarias. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el CETI de Melilla, que se encuentra en una situación de hacinamiento total. Y bueno, igual que hicieron con los CIES, que los han cerrado por situación sanitaria y porque no tiene razón de ser que se mantengan, pues esperamos también que esta medida se mantenga en el tiempo y que no lo vuelvan a reabrir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Pablo, Simón, cuando quiera. Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes a todos y a todas. Comenzar agradeciendo esta oportunidad pues, para hacernos presente en este espacio de encuentro que, como bien decía Silvia, pues realmente es importante en un momento en el cual el confinamiento pues muchas veces no solo produce libertad de movimientos físicos, sino que de alguna manera nos constriñe la capacidad de comunicación, la capacidad de debate y la capacidad crítica. Así que yo creo que espacios como este son esenciales. Bueno, yo creo que Silvia ha dado una pincelada grande, enorme a muchísimos de los temas que nos preocupan a las organizaciones que trabajamos con diferentes colectivos. Y bueno, yo lo que voy a hacer es centrarme sobre todo en un poco cuál ha sido la acción de Médicos del Mundo en la ciudad de Granada y comentar algunas de las cosas que hemos estado haciendo fundamentalmente a nivel autonómico. Médicos del Mundo en Granada, en el momento en el cual acontece de alguna manera el cierre, el confinamiento, estaba comenzando a desplegar diferentes programas. Nosotros llevamos en la ciudad de Granada ya casi 4 años presentes y estábamos ya desplegando diferentes programas. El primero con el cual hemos trabajado históricamente es con la comunidad rumana gitana y es en la que voy a centrar mi intervención, pero nosotros ya habíamos empezado a trabajar con otros programas que nos parecen necesarios como el trabajo en mutilación genital femenina, el trabajo sobre realización de test rápidos de VIH y de otras enfermedades muy orientado a determinados colectivos, LGTBI, pero no solo, sino a otras personas que puedan demandar este tipo de servicios, acompañamiento de mujeres marroquíes ingresadas en el hospital, trabajo en plataformas de inmigrantes. Médicos del Mundo no tiene una tarea directa de trabajo con personas migrantes y lo hace a través de otras plataformas, como puede ser la red Granadina por la Migración y Refugio, o iniciativas ciudadanas como puede ser Amani, en donde estamos más a nivel personal que institucional. Bueno, lo que quería decir es que todos estos programas, cuando comienza el confinamiento, quedan suspendidos, ¿no? Quedan suspendidos porque a través del trabajo con la población rumana gitana, lo que prevemos rápidamente, visto nuestro conocimiento de esta comunidad, con la cual trabajamos básicamente en el barrio de La Chana,
es que se iba a producir una situación de falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas. La población rumana gitana es posiblemente, y nosotros empezamos a trabajar con esta comunidad precisamente por ello, una de las más excluidas, si no la más excluida, de la ciudad de Granada por diferentes motivos. Ellos, fundamentalmente, esta comunidad obtiene sus ingresos fundamentalmente de la recogida y venta de chatarra. También, marginalmente, practican la mendicidad y luego algunos de ellos, pues a base de trabajo, de colaboración con las trabajadoras sociales del ayuntamiento, obtienen algún tipo de renta como puede ser la remisa, ¿no? Pero realmente su actividad laboral fundamental es la recogida de chatarra, ¿no? Y era lógico que a las 48 horas de producido el confinamiento y siendo imposible realizar esta actividad, pues iban a empezar los apuros económicos. Esto nos llevó a plantearnos en el Grupo de Médicos del Mundo de Granada inmediatamente que teníamos que suplir esta necesidad. Entendíamos que no era obligación nuestra, en el sentido estricto del término, que facilitar en situación de emergencia alimentaria la satisfacción de las necesidades básicas era algo que tenía que venir fundamentalmente del ámbito de lo público, en concreto del ayuntamiento, pero entendíamos que en una situación de emergencia esto podía ser difícil de organizar. Por eso, bueno, pues nosotros comenzamos una actividad primero de recogida de alimentos directa, después de aceptación de donaciones privadas y empezamos a comunicar a Médicos del Mundo en nuestra sede Andalucía la necesidad de arbitrar algún tipo de medida económica financiera para poder comprar alimentos. Además, comenzamos las gestiones para el Banco de Alimentos para poder obtener donaciones. Esto lo hicimos a las 48, 72 horas cuando, bueno, quizá en otros ámbitos o otras organizaciones no percibían ya que esto iba a ser una necesidad inmediata, pero nosotros por la condición de precariedad de este colectivo lo vimos inmediatamente. Hay que decir que el colectivo rumano gitano, los lugares donde habita son variados. En Granada, y esto muchas personas de Granada, mucha ciudadanía de Granada no lo suele saber, hay asentamientos de chabolas, no son muy grandes, no son comparables a lo que se ven en otras ciudades, en grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, o en ciudades menos grandes como puede ser en Almería, donde hay grandes asentamientos de personas migrantes vinculados al trabajo en los invernaderos. Los de Granada no son muy grandes, pero existen. Y ahí fundamentalmente es población rumana gitana. La población rumana gitana también habita en casas ocupadas, por lo tanto una situación ilegal de precariedad, muchas veces con la luz enganchada, sin agua, sin servicios. Y luego otra parte del colectivo pues alquila pisos, generalmente pisos pequeños por el precio al que pueden llegar y bueno, en una situación muchas veces de hacinamiento, pues porque suelen ser familias extensas, ¿no? Entonces, esto hace que la situación de confinamiento en el cual la habitabilidad de estos lugares, los servicios de los que disponen, electricidad, internet, muchas veces teléfonos móviles que se quedan sin saldo, etcétera, más la incapacidad para obtener recursos económicos, hacían que estas familias entraran en una situación bastante desesperada. Y, bueno, pues nosotros empezamos a ofrecerles este servicio de alimentación poniendo primero, en paréntesis, todos los otros programas y, segundo, todas las otras actividades que nosotros intentamos poner en marcha con la comunidad rumana gitana, que está orientado, bueno, pues más al ámbito estricto de la salud, tiene que ver con la utilización de servicios de salud, con la educación para la salud, con ayudas para medicamentos, etcétera. Porque, bueno, nosotros trabajamos con un concepto de salud muy mediado por lo que se llaman determinantes sociales y nos parecía que era imposible el objetivo teórico de proteger la salud de estas personas cuando estaban sencillamente pasando hambre. Bueno, nosotros nos coordinamos, o hemos estado intentando coordinarnos mucho y yo creo que lo hemos logrado con los servicios sociales, con las trabajadoras sociales de base, con Esther, que participa hoy en esta mesa con nosotros, pues intentando intercambiar muchísima información acerca de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. ¿Por qué hacíamos esto? Pues no solo por una cuestión de eficacia, sino por una cuestión de convencimiento, pues porque nosotros entendemos que esta tarea era una tarea que debería estar liderada por los servicios sociales y no por entidades privadas, ¿no?
Hemos llegado finalmente, o la situación que se ha producido es que hemos cubierto buena parte de la comunidad rumana gitana de La Chana, también nos han llegado familias de otros sitios y en un momento determinado, pues los propios servicios sociales, reconociendo que tenían muchas dificultades para cubrir las necesidades crecientes de la familia, pues por una dificultad de los gobernantes del ayuntamiento, del equipo de gobierno, para organizar razonablemente el reparto de comida, pues nos empezaron a derivar también familias para atender, fundamentalmente familias marroquíes, también latinoamericanas y españolas. En total hemos llegado a 335 personas en total, no quiere decir que hayamos repartido comida a las 335 personas todas las veces. La media de reparto que hacemos una vez por semana, miércoles y jueves por la tarde, y hacemos reparto a domicilio, esto nos parecía importante por varias razones. Una por la propia peculiaridad de la comunidad rumana gitana y su situación en el barrio de La Chana. En los últimos meses la comunidad rumana gitana ha sufrido acoso racista en el marco del barrio de La Chana, no por la mayor parte de la ciudadanía, pero sí por determinados grupos o vecinos que han tenido mucha capacidad para generar ruido y para generar malestar dentro del barrio, cuando la comunidad rumana gitana, aunque pueda tener sus peculiaridades y sus cosas a mejorar, en realidad es una comunidad extraordinariamente pacífica y bien integrada, pero no queríamos generar, pues como se ha generado otras veces con otras organizaciones que lo han hecho de otra manera, pues la gente apiñada en la puerta de nuestra sede y además exponiéndose a que, bueno, en el marco del confinamiento, pues se produjera de alguna manera esta detención por la policía, etcétera, ¿no? Así que nosotros usamos esa modalidad, hemos estado haciendo reparto a domicilio, hemos estado recibiendo dinero alimentos del Banco de Alimentos. En total, más o menos, el Banco de Alimentos nos ha entregado 7.500 kilos para atender a estas 335 personas y lo hemos mantenido durante 11 semanas, ¿no? Médicos del Mundo, en un momento determinado, entendió que esta era una necesidad que no podía obviar y arbitró un presupuesto para poder comprar comida, ¿no? Pero un presupuesto exiguo, porque, y con esto enlazo con alguna de las cosas que ha comentado Silvia brevemente, bueno, pues las decisiones políticas hacen que los fondos de los cuales beben los proyectos de Médicos del Mundo no sean prioritarios, en concreto para el Gobierno de Andalucía. Médicos del Mundo en otras ciudades fundamentalmente se ha dedicado al trabajo con prostitución y trata, al trabajo de prevención del VIH, al trabajo con mujeres, y estas son programas que el gobierno actual, el gobierno de coalición del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha decidido que no eran prioritarias y que quería por lo tanto, eliminar esta cuestión, ¿no? Y bueno, aún así se ha concedido un presupuesto, pero lo que tenemos que decir es que en este momento este presupuesto, 11 semanas después, está agotado. Nosotros ya no tenemos capacidad para continuar. Y el problema es que la necesidad permanece, ¿no? Bueno, esto nos lleva a un punto y bueno, pues esto era lo que hablábamos en la reunión a la cual hacía referencia Silvia antes, ¿no? Nosotros nos planteamos cómo continuar, ¿no? Nuestro mensaje o nuestro discurso siempre ha sido igual. Nosotros hemos cumplido una función de parcheo, hemos salido a actuar en una situación en la cual hemos detectado la necesidad y la hemos tratado de cubrir, pero entendemos que esto es una función no de las organizaciones privadas, sino una función pública. Nosotros entendemos que esto choca con la manera en la cual el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada entiende lo que es la acción social. Nuestra percepción es que ellos entienden que fundamentalmente es una cuestión de beneficencia que puede dejarse en manos de las entidades privadas. Nosotros no estamos de acuerdo con esto y por lo tanto lo que reclamamos, pero sospechamos que no va a ser así, es un periodo por lo que se avecina en la profundización de la emergencia social en el cual el gasto en derechos sociales y el refuerzo de los servicios sociales del ayuntamiento es una prioridad absoluta. Y que de alguna manera a los servicios sociales se les dote de los recursos. Me consta que las trabajadoras sociales de base, porque lo he vivido directamente, han estado peleando a fondo para ayudar a la gente
a pie y para, de alguna manera, convencer a sus jefes, a los responsables, a los concejales, al señor concejal Huertas o al ayuntamiento, o al alcalde, de la necesidad de vertebrar un auténtico plan de emergencia, un plan de contingencia para esta emergencia alimentaria que ahora se va a convertir en emergencia social. Se va a profundizar, como ha dicho Silvia, en la emergencia social y, por lo tanto, necesitamos articular un sistema público. Y ya termino, solo un ejemplo de lo que se nos viene, ¿no? En este momento hay uno de los asentamientos que está creciendo otra vez, con más chabolas, con familias rumanas que habían iniciado el camino de la integración, habían empezado a alquilar casas y lo que les ha pasado es que se han quedado sin posibilidad de pagar ese dinero y en una situación realmente de mucha precariedad. La única solución que han encontrado es volver al asentamiento a construir sus chabolas. Es decir, gente que había iniciado el camino de la integración, de alcanzar un nivel de bienestar más aceptable, de nuevo es orillada por la situación. Por lo tanto, necesitamos volver a redoblar los esfuerzos para que estas personas puedan reiniciar ese camino. Es un ejemplo, pero bien ilustrativo. Y un segundo ejemplo, ya termino. El otro día me decía gente de la comunidad rumana gitana que no están encontrando chatarra, por lo tanto, para reiniciar su ciclo económico, por la sencilla razón de que en muchas de las obras ya no se la dan. Y ya no se la dan porque los obreros que están trabajando allí, que también están en una situación de precariedad laboral, se la quedan para venderla. Esto indica, de nuevo, cómo los ciclos económicos están generando una maquinaria de marginación creciente ante la cual yo creo que en las organizaciones privadas estamos dispuestos, por lo tanto, a luchar, pero indudablemente necesitamos el concurso fundamental y el protagonismo esencial de los sistemas públicos. Y aquí el ayuntamiento tiene mucho que decir, por lo cual nosotros como Médicos del Mundo le pedimos, le exigimos que cumpla su función de velar por los derechos de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía, que también es la de la comunidad rumana gitana. Así que muchas gracias y seguimos el debate. Muchas gracias, Pablo. Le paso la palabra a Víctor Roja, de la Asociación Gitana Anáquero. Víctor, cuando quiera. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues daros las gracias por contar con nosotros y vamos al lío. Pues bueno, en principio la Asociación Gitana Naquerando, os cuento un poquito, ¿no?, de dónde venimos, dónde viene toda nuestra entidad. Y en el año 90 surge en el barrio de, bueno, en aquel entonces era Almanjayar, ahora es Reibadi, un barrio pequeñito, 2.500 habitantes o así. Y en un primer momento, bueno, las tareas que hacían era un poco más de asistencialismo, ¿no? Incluso en aquel entonces hubo un brote de tiña en el barrio y los propios vecinos que formaban la asociación pues se dedicaban a bañar a los niños, a echar una mano en este tipo de cosas. Poco a poco los objetivos y la acción de esta entidad ha ido creciendo hasta el día de hoy que, bueno, nos dedicamos al desarrollo social y comunitario, trabajamos mucho la convivencia. Y bueno, nosotros, aunque estamos ubicados en Molino Nuevo, en el barrio de Reibadi, tenemos un enfoque territorial, ¿no? En Distrito Norte, que son 27.000 habitantes formados por 7 barrios. Como he dicho, con especial atención a la población gitana. Han sido siglos de persecución, de exclusión, de marginación, racismo. Bueno, han sido y siguen siendo, que esto no ha terminado por desgracia. Y esta población pues tiene unas características bastante especiales. Hablamos de eso, que sufren a día de hoy exclusión social, educativa, residencial, laboral, cultural y que, bueno, por otra parte, la otra cara de la moneda es que tienen una serie de recursos, tanto individuales como colectivos, que son impresionantes, ¿no? Y destacar la capacidad de resistencia comunitaria que tienen. Todo esto que estoy hablando es la situación pre-COVID, antes de que llegara todo esto. Y ya había una serie de desigualdades que eran brutales. Distrito Norte es un territorio que tiene estas características, pero también combinadas con otras, ¿no?, que también son positivas. Hay bastante diversidad, no solo hay población gitana o no gitana. Hay una capacidad, hay un sentir, ¿no?, de resistencia, de supervivencia que tiene la población.
y hay un tejido asociativo que es bastante rico y activo. Y luego hay profesionales que están bastante comprometidos, ¿no? con la causa, en particular pues, los centros de salud, ¿no? Por ejemplo. Y lo que sí compartimos la mayoría de profesionales que intervenimos ahí es ese enfoque comunitario, ¿no? De que aquí o nos juntamos o mal nos vais. Entonces, bueno, con este panorama, con esta foto, ¿qué necesidades había por cubrir, no? En un estado de bienestar como el que tenemos, que es obsoleto e insuficiente, debería de estar garantizado en todo momento los pilares, ¿no? Que defiende la salud, la educación, el tema del empleo, las pensiones. Pero claro, esto no es así. Pues con esta situación viene el estado de alarma. Aquí el 14 de marzo nos encontramos, como ha dicho antes Silvia, con una casuística que, vamos, los pelos de punta. Obviamente está la salud, las necesidades consideradas básicas, que han estado acaparando los discursos, los movimientos, que son fundamentales, pero claramente ha sido insuficiente, porque son interdependientes en sí con los otros pilares. Me quiero referir que en un estado de bienestar que pretende ser democrático, cuando se habla de necesidades básicas, ¿no? Es que no se debería ni de plantear, supone un retroceso, un paso atrás, y cuando se plantean debería ser en términos de derecho, de universalidad, de anonimato, de dignidad absoluta, y no nos hemos encontrado con esto, nos hemos encontrado con quién merece qué, de nuevo las colas de los pobres, y bueno, ha sido como retroceder unos cuantos años. Y claro, las deficiencias que antes de la crisis ya eran patentes, pues bueno, después de esta crisis sanitaria, las respuestas desde lo político han sido decepcionantes, ¿no? Coincidimos con los compañeros, que con Silvia y con Pablo, que vamos, ha sido bastante de pena. Los reflejos siguen siendo del viejo mundo, se han activado respuestas que bastante alejadas, ¿no? de lo que hablamos de un Estado de Derecho, ¿no? Hasta centrado en la beneficencia, en algo indigno, ¿no? Que viene incrementado otra vez los estigmas que ya veníamos sufriendo, pues se vuelven a alimentar. Se castiga incluso las relaciones de convivencia que existían, ¿no? Entre diferentes colectivos, un trabajo que ya teníamos bastante avanzado, y yo creo que los discursos de odio han tomado muchísima fuerza en este tiempo, causa-efecto por las decisiones que se han tomado. Luego hablamos de los pilares, ¿no? de este estado de bienestar. ¿Qué pasa con la educación, no? Desde nuestro punto de vista ha sido el peor aspecto abordado en este marco de crisis. Se ha tratado como un asunto secundario, se ha abandonado a su suerte al alumnado. De nuevo se han incrementado las desigualdades, todo el mundo no partíamos de lo mismo. Había alumnos que no tenían internet en casa, que sus padres son analfabetos, en fin, una serie de casos que bueno, que siguen sufriendo a día de hoy algunos de los estudiantes y estudiantas que, bueno, que están en el distrito. Y se están produciendo situaciones, pero límites. Luego, por otro lado, las necesidades habitacionales. También ha hablado Silvia de esto, ¿no? Han sido respuestas aglutinadoras, poco respetuosas con las personas, ni de las medidas sanitarias incluso, y además de que han sido temporales, ¿no? O sea, ahora entre las personas sin hogar, las deudas acumuladas por miles de familias, ¿no? Con el tema de los alquileres, que no ha habido ingresos, no pueden pagar el alquiler, el número de infraviviendas y chabolas que existen en el distrito. Y me viene con el quédate en casa, ¿no? Quédate en casa no es para todo el mundo. Luego también nos encontramos con gente, ¿no? En estas primeras semanas, gente que nunca había necesitado, ¿no? de ayudas sociales, gente que se dedicaba a la venta ambulante, de fruta, de textil, de lo que fuese, gente que trabajaba en la ayuda a domicilio. Y claro, de repente no pueden salir a la calle y gente que vive al día, y lo que decía Pablo, ¿no? En cuestión de 48 horas ya las necesidades se iban acrecentando. Bueno, a nivel de eso un poco la situación que nos encontramos al inicio, y a nivel de entidad, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no?
A nivel de entidad, hemos estado realizando seguimientos con las familias con las que ya trabajábamos. Hemos estado sondeando familias nuevas, dada la nueva situación, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, gente que no había necesitado nunca de un apoyo. Y bueno, básicamente haciendo el seguimiento, recogiendo necesidades y haciendo una primera recepción, ¿no? Porque en un primer momento servicios sociales no estaba disponible. A nivel de educación, pues se ha intentado facilitar algunas tareas para el apoyo de los padres, de los hijos, de dónde se descargan los trabajos, que no me aclaro con la plataforma o que no tengo tablet, o en fin, un poco apagando fuego. Luego con los jóvenes también se ha estado trabajando el tema de pues intentar que se quedasen en casa, intentar trabajar ese ocio, ¿no? Dentro de su casa, intentando amenizar en las tardes con algo que también fuese productivo, que tuviese relación con lo que ya estábamos trabajando, con el tema de la convivencia. En cuanto a nivel comunitario, quiero recalcar las potencialidades, ¿no? Que ha tenido el proceso comunitario. Se viene trabajando desde el año 2010 en el distrito el proceso de intervención comunitaria intercultural, una metodología basada en las relaciones, y esto nos ha permitido dar una respuesta inmediata por parte de estas entidades, ¿no? Que forman parte del proceso. Desde un primer momento se han buscado fórmulas para intentar llegar a todas las familias, ¿no? Las entidades sociales, pues, estamos más a pie de calle, tenemos unas relaciones con otros roles, ¿no? Diferentes a los que puede tener la administración, y llegamos más a las familias, ¿no? Entonces, ese papel de detección, de termómetro, de medir, ¿no? Cómo está la situación en el momento, y de que analizar luego con la administración, pues, alguna gestión de algún tipo de ayuda o de recursos que hubiese disponible. Mientras que se ha organizado, pues nosotros hemos sido ese primer escudo o esos primeros brazos, ¿no? que han atendido a la gente. El proceso comunitario está formado por entidades públicas y privadas. Así que bueno, una de las herramientas que hemos utilizado fue un listado compartido en el que íbamos volcando familias que tenían algún tipo de necesidad urgente, y bueno, luego servicios sociales se iba alimentando de ese listado, y íbamos viendo a ver que estuviesen todas las familias atendidas, ¿no? Y que hubiese un reparto también justo o equitativo entre las diferentes familias, dado los recursos que había en el momento. Que también cabe destacar la solidaridad, ¿no? de algunas entidades que tenían ciertos recursos y que de seguida lo han puesto al servicio de la comunidad, y bueno, la verdad es que ha sido bastante importante esta parte. Luego también se ha marcado la diferencia, ¿no? Entidades que están trabajando en otros sitios, en otros territorios de España, que no tienen esta organización comunitaria, han visto la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Fundación Secretario Gitano, que está en varios sitios en los que no ha tenido un proceso comunitario. Esto no ha sido tan rápido y tan efectivo como ha sido en nuestro caso. Entonces, subrayaría eso, los aspectos de coordinación, el enfoque también agonístico, ¿no? Nos hemos alejado un poco de los modelos antagonísticos, ¿no? De buscar enemigos, sino más bien adversarios, ¿no? Un toma y daca, ¿no? Una colaboración que al final creemos que es necesaria dadas las circunstancias. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este futuro próximo, ¿no? Bueno, a nivel de entidad y a nivel comunitario estamos haciendo un trabajo de remodelación, de proyectos, adaptación, para intentar dar nuevas respuestas a estas nuevas necesidades, ¿no? La situación ha cambiado muchísimo y ahora mismo está todo bastante difuso, y estamos viendo cómo responder a estas necesidades nuevas. Lo que sí sabemos de antemano, que se ha visto claramente estos meses, es que los servicios públicos nunca deberían cerrar. Obviamente, hay que respetar los derechos laborales, asegurarse que se cumple la normativa, pero podría reforzarse, no queremos retroceder en derechos de nadie, pero sí que hay que hacer más hincapié aquí, hay que reforzar este aspecto, porque, como decía antes los compañeros, somos entidades privadas, hemos estado recibiendo llamadas a las 3 de la mañana, llamadas bastante importantes, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho porque era lo que tocaba en este momento, pero creemos que esto es
parte de lo público, ¿no? Debería ser una respuesta pública. La salud pública es un asunto de suma importancia, pero no debe de minimizar la importancia de los servicios sociales municipales, de la educación pública, del derecho a la vivienda. No podemos paralizar todos los pilares del estado de bienestar en detrimento de los otros, ¿no? Esta crisis pues, ha puesto de relieve la escasa importancia que le damos, ¿no? En el fondo a la gran mayoría de los servicios públicos, ¿no? Que es lo que garantiza pues, que estemos así, ¿no? Que estemos bien, un mínimo de derechos para todas y todos. En el distrito sí existe una coordinación entre las organizaciones que están trabajando en estos ámbitos y en otros ámbitos, ¿no? También de interés en el territorio. Y se intenta siempre hacer con una metodología que implique los tres protagonistas, ¿no? Del territorio. Siempre trabajar a nivel político, administrativo, luego a nivel técnico, que somos los que estamos trabajando allí, y luego a nivel ciudadano, que es la gente que está viviendo allí, ¿no? Intentar siempre ir trazando unas líneas que estén validadas entre los tres protagonistas. Desde nuestro punto de vista hay una necesidad brutal de coordinación, tanto intra como interinstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dentro de la propia Junta de Andalucía debería haber una articulación real entre salud, educación, políticas sociales, por lo menos. Y luego dentro del ayuntamiento, entre la Junta Municipal de Distrito, área de derechos sociales, de empleo. Pero es que esto es al menos. Y luego entre propias administraciones. Algo que parece tan simple, estamos muy lejos de esto. Llevamos tiempo trabajando, ¿no? Con algunos resultados. Pero lo que es a nivel interno y propio de cada administración pública, no. Y luego, bueno, lo que han dicho los compañeros, lo público tiene que premiar, tiene que haber unas políticas claras, planificadas, que no tengamos esa sensación de apagar fuego, de ir a salto de mata, como se suele decir. Es que da sensación a veces de improvisación, ¿no? Y bueno, en cuanto a las instancias superiores, pues les pediríamos, como hemos dicho antes, los pilares del estado de bienestar deben ser garantizados en todo momento, en todo el territorio nacional, para toda la población que vive en él. Y no generar desigualdades territoriales en función de si están gobernando uno o están gobernando otros, sin las características asociativas, ¿no? que tiene, o esas peculiaridades que puede tener cada territorio, sino que el Estado debe de garantizar unos mínimos en todo el territorio nacional. Y básicamente esto, no me quiero extender más porque también me gustaría ahora la ronda de preguntas, he escuchado, y ya está, pues eso es un poco lo que os traíamos. Muchas gracias, Víctor. Jesús. Ay, perdón, estaba hablando yo sin el micro activado. Disculpa. No te preocupes. Te estaba diciendo, Amparo, de que actives la cámara, ¿no? Sí. Creo que no la tienes activada. No la tenía activada. Ya está. Vale, gracias. Venga. Nada, a ti. Que nada, me gustaría, bueno, me oís bien, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Me gustaría primero, Jesús, agradecerte la invitación, que bueno, aunque haya sido así un poquillo, con un plazo un poco estrecho de tiempo, pero hemos tenido tiempo suficiente para prepararla bien. Además, este foro yo ya lo conocía anteriormente por distintas circunstancias vitales. Además, creo que también tiene relación con gente de la asociación. Entonces, creemos que es un sitio muy necesario, sobre todo en tiempos de prisas, en tiempos de crisis, como ya han comentado los compañeros antes. Siempre es interesante tener un espacio de debate, de crítica, en el que se pueda reflexionar acerca de los problemas que se plantean en la sociedad. Y bueno, para quienes no la conozcan, la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía es una asociación que tiene implantación a nivel andaluz, y desde ella buscamos que las administraciones cumplan las obligaciones suscritas con el sistema socioeconómico en el que vivimos. Entonces, toda esta búsqueda, el objetivo primordial es la persona, entonces por eso utilizamos el marco de los derechos humanos.
Entonces, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se estableció en el 48, que entendemos que no siempre se respetan y no siempre, bueno, como ya hemos visto anteriormente a los compañeros, hay muchísimas condiciones en las que se vulneran, y creemos que nuestro sentido de existencia es precisamente buscar que las administraciones, que son las representantes del Estado, cumplan precisamente esa obligación que tienen con respecto a la ciudadanía. Entonces, los derechos humanos, sabéis que bueno, la Carta está compuesta por 30, y yo me voy a centrar en 2 de los derechos llamados de segunda generación, porque creo que están muy relacionadas con las problemáticas que se han planteado. Entonces, estas problemáticas, entre otros motivos, es consecuencia de la pandemia, que por la que ha sido necesario ejecutar unas medidas de confinamiento de la población, y con estas medidas se ha buscado contener la expansión del virus. Son medidas legítimas, son medidas legales, pero son medidas también que han contribuido a que colectivos ya de por sí vulnerables sufran una doble vulnerabilidad, y además, como ya también han comentado los compañeros, han aparecido nuevas situaciones de vulneración de derechos, como por ejemplo las bolsas de pobreza y nuevas bolsas de marginalidad. Por tanto, nosotros entendemos que con todo esto que ha sucedido en los últimos 2 meses, se ha puesto de manifiesto la descoordinación de los distintos niveles de las administraciones, y además se ha puesto de manifiesto que el sistema no funciona, que tiene muchísimos fallos estructurales, fallos que provenían de momentos anteriores a esta situación, y simplemente el sistema se ha visto desbordado. Los mecanismos de amortiguación que estaban presentes en cada situación no han funcionado, y las consecuencias las estamos viendo. Entonces, el artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos establece que mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, toda persona tiene derecho a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y partiendo de este artículo, me gustaría hablar de la situación actual de la infancia migrante y de cómo se están afrontando las llegadas de migrantes a nuestras costas. Entonces, bueno, a mediados de mayo se comunicó la Junta de Andalucía que iba a haber una supresión de plazas de acogida concertada. Esto ya lo ha comentado Silvia, consecuencia de la reprogramación presupuestaria, es decir, quitamos presupuesto de partidas que son necesarias para otras partidas que también son igualmente necesarias. Esto evidentemente genera un problema, porque en la primera comunicación que se hizo se buscaba una supresión de unas 400 plazas, que finalmente han sido reducidas a 140, y hoy se ha hecho efectiva la supresión de 140 plazas concertadas, y además el traslado de menores a otros centros. El traslado a otros centros también tiene sus problemas, en el sentido de la posible ruptura de redes, la masificación en los centros de destino, la falta de recursos profesionales, es decir, todas estas cosas que ya hemos venido comentando. Entonces, desde nuestra perspectiva, además, que la protección de la infancia incluye garantizar un paso adecuado y digno a la etapa adulta, tememos que la supresión de estas 140 plazas conlleve el hecho de que los menores, los jóvenes, los adolescentes que han cumplido 18 años durante este periodo, que en principio tenían asegurada por parte del Estado la permanencia en los centros, la continuidad, pues tememos que como se suprimen plazas y a los menores no los pueden dejar en la calle, estos chicos se encuentren en situación de calle, se encuentren sin recursos institucionales. Entonces, por ejemplo, por parte de Derechos Humanos, la semana pasada nos pusimos en contacto con el Defensor del Pueblo, también con el Ministerio de Derechos Sociales, a los que exigimos la coordinación autonómica de estas situaciones, y a la Consejería con competencias en la materia, que es la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, pues le exigimos conocer. Nosotros queríamos conocer si estos menores, ya adultos, con respecto a la legislación española, si van a salir, si es que salen en situación administrativa regular, es decir, con una autorización o no de residencia y trabajo, y si se les garantizaba el acceso a los programas de mayoría de edad, que son insuficientes. Entonces, nosotros no conocemos aún la respuesta, no hemos recibido respuesta de estas instituciones, y consideramos que si no hay garantía de que estas personas conozcan el futuro, su situación en futuro, si conozcan los cauces de los que tienen acceso, consideramos que esto es una falta de planificación por parte de las instituciones. Y es un problema que se daba ya antes del confinamiento y que el confinamiento ha agravado. Además, también nos gustaría plantear el hecho de que con 18 años los jóvenes tutelados salgan a la calle
supone un riesgo para ellos porque son personas que suelen tener unas redes muy débiles de integración a la salida, porque no han terminado de construir sus caminos y porque no tienen por qué tener asegurada su inclusión en la sociedad. Entonces, si partimos, este sería un primer grupo de personas vulnerables, tenemos otro grupo de personas que son las personas que llegan a nuestras costas, que no han dejado de llegar. Y la semana pasada, de hecho, tuvimos una llegada que también puso de manifiesto todos estos problemas que estoy comentando. Y bueno, con respecto a las llegadas a costa, sabemos que se ha producido el cierre temporal de los CIE, que ya lo ha planteado Silvia, y en Derechos Humanos ha participado a través de la campaña CIES No en la búsqueda del cierre temporal de estos centros. Entonces buscamos ahora que el cierre sea definitivo. Y también con respecto a las llegadas a costa, hemos presentado a la Secretaría de Estado de Migraciones una exigencia para que un escrito en el que se exige que se preparen buenos protocolos de acogida para que la cuarentena de estas personas llegadas, de estas personas migrantes que llegan de esta manera, tengan lugar en condiciones dignas. Es decir, las personas migrantes que tendrán que pasar su cuarentena tienen derecho a pasar las mismas cuarentenas en las mismas situaciones que las personas que llegan con estatus de viajero. Un viajero que llegue a España y desde el extranjero tiene que pasar 14 días de cuarentena. Y no tienen por qué suponer una privación de libertad, es decir, no debe suponerla. ¿Por qué sucede esto con una persona que llegue a las costas? Además, estas situaciones, que ya, como digo, ya han pasado, probablemente seguirán sucediendo este verano conforme mejore el tiempo y avancen los meses. Entonces, también como herramienta para empoderar a estas personas hemos propuesto y participamos en ella una campaña de regularización junto a asociaciones y colectivos migrantes y racializados por todo el Estado. Entonces, consideramos que la regularización de estas personas es un mecanismo de garantía de derechos, porque consideramos que las medidas tienen que ser globales, tienen que estar orientadas a la inclusión, como ya he comentado. Entonces, la adquisición de una situación regular de cara a derecho conlleva que la persona quiera con la condición completa de ciudadano. Es decir, estas regularizaciones no se deben hacer con enfoque utilitarista. No se deben hacer porque se necesita una cierta mano de obra en un cierto momento. Estas regularizaciones se deben hacer porque son personas con unos derechos. Después, vamos a hablar del artículo 22. El 25 asegura el derecho a un nivel de vida adecuado. Entonces, me gustaría detenerme un poco en la situación de las personas presas. Desde APDHA estamos en coordinación estatal con otras organizaciones y ya desde antes de que comenzara la pandemia se venían planteando diferentes peticiones a instituciones penitenciarias. Como ejes de actuación en los que nos hemos enfocado después, en la reducción de la población recursos por recomendaciones sanitarias. Tenemos que, con respecto al resto de países vecinos, nuestra población reclusa es mucho más alta a consecuencia de las características de nuestro Código Penal. Y bueno, es el que es. Y sucede que claro, con la llegada del virus, las prisiones son zonas de riesgo, consecuencias de la aglomeración de personas y de la mala salud en general que tienen estas personas. Entonces, actuamos en coordinación con otras entidades en dos frentes, buscando, como ya digo, la reducción de población presa. Y la respuesta que obtuvimos también ha venido en dos frentes y ha sido, por un lado, que han dejado de entrar personas en prisión, y esto es consecuencia de la paralización de juzgados y del empleo de medidas de controles de privación de libertad mediante control telemático. Y también, por otro lado, se han aprobado más terceros grados y controles de penas privativas de libertad mediante control telemático igualmente, que son medidas que consideramos que deberían instaurarse más a largo plazo también. Por otra parte, también buscamos el refuerzo de las plantillas sanitarias en prisión y aquí plantearé dos cosas. En primer lugar, que a nivel estatal el 40% de las plantillas sanitarias aproximadamente presenta vacantes y que particularmente en la prisión de Albolote, el centro penitenciario que nos coge más cerca, la plantilla no está completa según los últimos datos que tenemos, que son de antes del comienzo de la cuarentena. Y, por ejemplo, el especialista en psiquiatría hacía visitas cada 2 semanas a una población que es de riesgo. Y además, por último, que ya un poco se venía intuyendo, ¿no?, el tema de las alternativas al corte de comunicaciones para personas presas. También exigimos a instituciones penitenciarias que se plantearan alternativas al hecho de que los presos no puedan recibir visitas de sus familiares, de sus abogados,
Y la reacción ha sido, bueno, han habilitado 60 teléfonos móviles para una población reclusa de 13.500 personas. No consideramos que sea una alternativa suficiente, porque la media sale aproximadamente a 225 personas por teléfono móvil. Así que esperamos que con el cambio de fase también se produzca un cambio de fase en prisiones y comience otra vez a regularizarse la situación de estas personas, puedan volver a recibir visitas de familiares, etc. Por otra parte, también en derechos humanos también estamos atendiendo o tenemos presente el tema de la situación de las personas sin hogar en la ciudad de Granada. Hace 2 años se realizó un recuento nocturno que arrojaba las nada desdeñables cifras de 200 personas durmiendo en la calle en Granada. Y como ya ha comentado Silvia, pues ayer se cerró el recurso que se había puesto a disposición durante la pandemia, el Palacio de los Deportes. La calle Mata, que es una plataforma de la que formamos parte, denunció esta mañana que al menos 40 personas han dormido esta noche en la calle. Y desde APDHA consideramos que esta situación hay una posible solución a esta situación, hay una alternativa real, que es la alternativa Housing First, la proporción de soluciones habitacionales a personas sin hogar, que es una medida que se puso en marcha hace 2 años en el ayuntamiento y que no ha cubierto todas las necesidades observadas. Entonces está claro que de alguna manera se están coartando los derechos de personas que duermen en la calle y es posible que no quieran estar en esa situación de calle, pero para eso hay que proporcionar una alternativa. También me gustaría, también por ya ir terminando, plantear la debilidad que ya han apuntado los compañeros acerca de las necesidades que deberían cubrir las administraciones, y es que hemos recibido, sabemos que se han trasladado a la sociedad civil, a los grupos de apoyo autónomos que han surgido, se han trasladado necesidades por parte de servicios sociales, se les han derivado personas que tenían necesidades económicas para que la sociedad civil como tal afronte el apoyo a estas personas. Entonces consideramos que los servicios públicos son esenciales, que deben blindarse, que es una manera de conseguir que realmente se respete la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por España, que desburocratizar los servicios sociales es una medida para poder comenzar con la eliminación de los fallos del sistema, que disminuir la brecha digital también es necesaria, porque ya hemos visto que la educación en casa no funciona, que el problema con los servicios médicos, el problema con los accesos a servicios sociales, es decir, yo creo que en ese objetivo un poco coincidimos todos. Entonces, con nosotros en Derechos Humanos trabajamos generalmente en REI, y nuestro objetivo como entidad es desaparecer, porque ya no sea necesario denunciar este tipo de situaciones, y esperamos que todo el análisis que están haciendo el resto de entidades, el análisis que hacemos nosotros y demás, esperamos que a futuro la situación no sea tan trágica como parece que se está planteando. Y muchísimas gracias por la invitación, Jesús, de verdad. Muchas gracias, Amparo. Le paso la palabra a Esther Cuevas, que como hemos anunciado antes, es trabajadora social y que trabaja en el Ayuntamiento de Granada. Cuando quiera, Esther. Bueno, pues yo soy la mala. No, vamos a ver. Primero, dar las gracias. No hablo en nombre del Ayuntamiento de Granada, pero soy trabajadora social del Ayuntamiento de Granada. Llevo más de 20 años trabajando en el Ayuntamiento. Llevo ya 12 años trabajando en servicios sociales de Chana. Para mí es un orgullo trabajar para los servicios sociales comunitarios porque, como ya habéis dicho algunos compañeros, pues entiendo que debemos de velar porque se respeten los derechos de la ciudadanía y liderar muchos movimientos y liderar muchas actuaciones que se deberían de llevar a cabo, pero la práctica no es así en general y se ha evidenciado mucho más con esta crisis del COVID-19, ¿no? La administración es siempre lenta, los servicios sociales del Ayuntamiento de Granada no teníamos capacidad de respuesta a necesidades inmediatas ni capacidad de reacción. Llevamos años reivindicando que en la medida y en las actuaciones y en los planteamientos del ayuntamiento se escuche a los técnicos de base y no se hace. Y esta crisis del COVID pues no ha hecho más que ponerlo en evidencia. Yo hablo desde mi experiencia personal
pero me atrevería a decir que es compartida por la inmensa mayoría de las trabajadoras sociales de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento y por el resto de compañeros de los equipos, pues que hemos trabajado muchísimo, es de decirlo así, más que nunca en nuestra vida, pero le hemos visto menos frutos que nunca en nuestra vida. Las primeras semanas, por contar un poco la cronología de cómo ha sucedido esto y luego voy entrando en otras cuestiones, pues fueron terribles. Entendemos que era una situación sobrevenida para todos. Nuestra frase ha sido que entendemos que el 15 de marzo hubiese improvisación porque era algo nuevo, desconocido. Las directrices a las 10 de la mañana eran una y a las 3 de la tarde eran otras, hasta el punto de no tener claro si los centros cerraban o no, si íbamos a unos servicios mínimos de mayores o menores profesionales. Deciros que los técnicos de servicios sociales, en la inmensa mayoría, no queríamos dejar los centros, no queríamos salir de los centros. De hecho, en la segunda semana, pues bueno, como cada centro de servicios sociales viene siendo lo que llamamos a veces un reino de taifa, porque no hay unas directrices claras ni homogéneas, ni la ha habido durante la crisis del COVID-19, he de decirlo, pues cada uno en la segunda semana estuvo de una manera, no estuvimos más días presentes, otros menos, pero ya a partir de la tercera semana se nos prohibió expresamente estar en los centros porque se consideraba que tenían que cerrar. En esa fecha se determinó desde el Gobierno central que el servicio social era un servicio esencial, lo que aprovechamos muchos profesionales para volver a reivindicar nuestra presencia física en los centros porque entendíamos que debíamos estar en los barrios, haciendo muchas tareas, no solo asistenciales, porque aquí todo se ha centrado mucho en la asistencial, que era inevitable, pero que servicios sociales hemos de ser mucho más que atención asistencial, trabajo en red, coordinación con el centro de salud, hacer una coordinación con otros sistemas de protección, con la escuela, ¿vale? Que es también imprescindible y que lo hemos tenido que hacer de otra manera, sin presencia física en los centros. Como os digo, las primeras semanas muy caóticas porque presencialmente estábamos una minoría de los equipos allí, a puertas cerradas a la población, trasladando tranquilidad a la población, intentando telefónicamente acceder al máximo de personas, pero con los centros cerrados, con la gente en casa y con un mínimo de líneas telefónicas, pues como bien ha dicho la compañera Silvia, pues dificultades de acceso a los servicios sociales, indiscutibles, a pesar de ya por fin, al cabo de los 10 días de crisis, tener acceso a unos teléfonos desde los que los usuarios podían contactar con nosotros, pues ha habido muchos días de mucha dificultad de la gente. A lo largo de la semana se ha ido mejorando, dotando de más teléfonos, haciendo público, se pidió desde primera hora que se aprovechase TF7, que se aprovechase la prensa, la radio, para dar a conocer pues, los correos electrónicos, que no todo el mundo se maneja, pero gran parte de la población sí. Otros teléfonos que no fuesen solo los de los centros, reivindicando que los teléfonos que teníamos en casa se hicieran públicos para que la gente nos pudiese llamar y los pudiésemos atender. Y bueno, pues ahí como ha habido falta de directrices, pues no, según mi punto de vista, no ha sido, eso ha dificultado, ¿no?, el acceso de la gente a los servicios sociales. En los primeros días de la crisis, pues efectivamente las trabajadoras sociales, ahora hablo de las trabajadoras sociales que conocemos el día a día de las familias, que como muy bien habéis descrito los distintos compañeros, pues los colectivos especialmente vulnerables, muy precarias, con trabajos muy precarios y en su mayoría en la economía sumergida, pues desde, ay Dios mío, el teléfono, perdona, desde el mismo domingo que se decreta el estado de alarma, ya tenemos en nuestra cabeza y en nuestra inquietud decenas de familias que sabemos que a partir del lunes, o como bien ha dicho Pablo, del martes, que no tienen para comer. Y desde el mismo lunes 17 por la mañana o 16 de marzo ya estamos denunciando a nuestros directores y pidiéndole que a nuestros inmediatos superiores qué respuesta vamos a dar a esa familia. Nuestras ayudas económicas son lentas, de hecho teníamos ayudas económicas aprobadas en julio y en agosto, aún sin cobrar por las familias, por favor que al menos se cobren esa ayuda. La remisa, la renta mínima de inserción de Andalucía también muy lenta, con un año de retraso, por favor, estamos en un momento de emergencia, que se haga presión desde el Ayuntamiento para que la Junta de Andalucía dé respuesta a las solicitudes pendientes y abra la posibilidad a una salida de emergencia. Los trabajadores sociales y los equipos de servicios sociales hemos estado desde el minuto cero denunciando situaciones ya conocidas y una vez que se articuló el cómo acceder a la población y el cómo escucharla y empezamos a detectar nuevas situaciones, pues también poniéndolas encima de la mesa, anticipándonos. Yo decía un poco cínicamente que nos convertimos en listadoras sociales, empezamos a hacer listas de familias que necesitaban alimentos, listas de menores con dificultades de acceso a internet, listas de familias que iban a tener dificultad para pagos de alquiler, de suministros. Teníamos a las familias que dar consejos tan tristes como pues no pagar el alquiler ni los suministros porque parece que hay un paraguas a nivel
de Administración Central que te ampara, que ya veremos si hay ayuda o no, o nuestro ayuntamiento esperamos que responda con nuestras propias ayudas en el pago de esos recibos pendientes, pero hay que priorizar el que las familias coman. Y en las primeras semanas, pues esas tristes orientaciones dábamos a las familias y ONG como Médicos del Mundo, como se ha contado aquí, en el caso de Chana también Cáritas Parroquial, y por supuesto, pues como otra compañera, la que dando otra ONG en otros barrios, son las que han salvado la vida a las familias. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en la primera semana, 0. Yo tenía tal indignación que yo personalmente hice un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz que lo titulaba Familias sin alimentos y sin respuesta institucional. Y tristemente ese título, que lo he estado recordando antes de dar la charla, pues casi que lo mantenemos, porque en la primera semana nada de nada por parte de ninguna administración. En la segunda, la Junta de Andalucía como plan estrella, aquellos niños que se benefician de unas becas especiales, niños de colegios públicos, no son todos los niños precarios, niños que han accedido al plan SIGA, un plan especial que requería un trámite, pues se les van a conceder esos menús escolares, pero yendo a recogerlo a los servicios sociales. Pues los técnicos de servicios sociales volvemos a poner el grito en el cielo. Yo le llamaba que estábamos haciendo el anti-quédate en casa, promovido por las propias instituciones, poner en riesgo a familias, menores, hacerlos salir a la calle. Reclamábamos ayudas de alimentación dignas desde el minuto 0, y además históricamente viene siendo así en los servicios sociales. Nos negamos a los repartos de alimentos, nos negamos a las listas de pobres, nos negamos a las colas, incluso a las malas nos negamos a repartos a domicilio, aunque dentro de lo malo lo veíamos menos precario, que es por lo que al final opta el ayuntamiento. Pero nuestra propuesta siempre es ayuda económica ágiles, acuerdos con supermercados que estén asentados en los barrios. También de esa manera se hubiese promocionado la economía de proximidad, los comercios de barrio, para que las familias dignamente comprase aquellos alimentos que consideraran. Y por parte del ayuntamiento eso no se ha conseguido. Se hizo un reparto de alimentos a domicilio, que en las primeras semanas pues yo lo calificaría de vergonzoso o vergonzante. Si en los primeros días no teníamos respuestas que darle a la familia y nos sentíamos como el teléfono de la esperanza, con todo mi respeto al teléfono de la esperanza, pero en los servicios sociales comunitarios, pues sí, estábamos ya cerca, escuchábamos a la familia, teníamos sus problemáticas, les podíamos dar orientaciones, pero no les dábamos respuestas. Cuando empezamos a dar ciertas respuestas, pues absolutamente insuficientes. Después se han hecho algunas ayudas un poquito más avanzadas, pero siempre contando con apoyo de ONG, convenios con ONG, que por supuestísimo son necesarias, pero que al final se deja todo el peso en la responsabilidad de la ONG y no en la propia administración, que ha de buscar pues, fondos para poder subsanar aquello. La renta mínima de inserción de Andalucía, pues después de mucho pelear, al final se abre una vía de emergencia, pero que no se abre hasta el 30 de abril. La ayuda económica propia del ayuntamiento, nosotros podemos tramitar ayuda económica para manutención básica, para pago de alquileres, para pago de suministro. Entendemos que la prioridad es la manutención, porque hay ese paraguas, pero que también es triste orientar a la familia, pues no pague luz, no pague agua, no pague alquiler, pero son las orientaciones que hemos estado dando, ¿vale? Pues no se estaban pagando, como bien os digo. Por fin en el mes de abril se han empezado a pagar ayudas pendientes del mes de julio, del mes de agosto. Hemos empezado de nuevo, pasadas estas primeras semanas de locura, a poder tramitar, porque otra dificultad que nos hemos encontrado es que la administración tiene unos procesos pues, burocráticos, complejos, difíciles. Desde casa hemos tardado varias semanas en tener acceso a nuestro sistema informático del ayuntamiento, ahora ya sí lo tenemos todo, pero estamos reclamando que dado el volumen de casos que ahora estamos atendiendo a causa de esta crisis, necesitamos que esos procesos se simplifiquen, porque ahora que ya sí hay recursos que podemos tramitar, hay ayudas que podemos tramitar, necesitamos que todo sea más ágil y no solo la tramitación, que después la respuesta a la familia, que la familia reciba la ayuda con la mayor agilidad posible. Si ahora vamos a tramitar una ayuda que la familia va a volver a tardar 8 o 9 meses en cobrar, esto va a ser una crisis insalvable, algo que venimos reclamando desde los servicios sociales. Ayudas más inmediatas y simplificación de los procesos. El ayuntamiento, pues ha habido una falta absoluta, según mi punto de vista, de un plan de emergencia, que los técnicos hemos reclamado, pasadas las primeras semanas de esta problemática emergente, medio resolviendo ya con alguna ayuda de entidades sociales, el propio reparto de alimentos municipal, la remisa que ya empezaban a tramitar expedientes, pues hacernos otros planteamientos más a medio y largo plazo. Y nuestra visión es que del cortoplacismo no solo no salimos, sino que las ayudas se aprueban de manera muy escueta, si recibe una ayuda incompatible con otra, que son cuestiones que nos tienen bastante
indignados, hasta qué punto tenemos derecho a negarle a la familia si ya recibe una pequeña prestación por una ayuda básica de alimentación. Son cuestiones que estamos a nivel técnico generándonos muchas dudas y que nos está suponiendo pues, plantearnos tomar otro tipo de medidas, como hacer manifiestos, como hacer protestas. Ahora que ya la emergencia social no es tan grande, aunque siguen estando ahí todas las familias a las que tenemos que atender, pues queremos pasar a eso, a reclamarle a nuestros jefes que haya un plan de emergencia, que no lo hay, de que se piensa hacer a corto, medio y largo plazo, porque se ha ido todo resolviendo desde una visión, pues según mi punto de vista, muy, muy cortoplacista, sin visión a medio y largo plazo. Esta visión tan de lo asistencial, porque es cierto que había una crisis social emergente de las familias que ya conocíamos, que ya sabíamos, como he dicho antes, que desde el primer día éramos conscientes de que iban a tener situación de vulnerabilidad, pero también otras familias que tenían una situación medianamente estable se vienen abajo, familias que jamás habían acudido a servicios sociales empiezan a acudir, empezamos a detectar casos nuevos, y también muchas personas en situación irregular, documentación irregular, sin estar empadronadas, sin posibilidad de acceso a padrón, que es otra cuestión que los técnicos de servicios sociales hemos denunciado en nuestra instancia, que había que facilitar el acceso al empadronamiento. Ha estado totalmente coartado estos 2 meses, cuando es algo vital, ahora se está viendo para muchas prestaciones, para muchas ayudas. Y todas estas cuestiones las hemos tenido que enfrentar. Por dar algún dato, pues actualmente en Chana, por ejemplo, me atrevería a decir que se ha multiplicado por 3 las familias con necesidad y necesidad extrema que requieren atención. En Norte, un dato que daban es que en 2 meses han atendido tantos casos como en un año de trabajo. Eso con el mismo equipo y con las mismas ayudas precarias y lentas. No sé cómo lo vamos a hacer. Sinceramente no sé cómo lo vamos a hacer, y ya os digo que los equipos de servicios sociales estamos indignados, estamos hasta arriba, estamos con mucha angustia por no dar respuesta inmediata a las familias. El camino que hemos decidido que vamos a estar es pues, hacer informes técnicos bien argumentados para que se nos dé una respuesta desde el punto de vista técnico de cuáles son las directrices, que estén claras, de qué pretende el ayuntamiento hacer con toda esta realidad. Y si sigue sin haber una respuesta, pues nos estamos planteando desde algunos colectivos retomar movimientos como la Marea Naranja, reivindicando pues que de una manera encubierta también hay recortes en los servicios sociales, porque en un momento en el que habría que dotar de más ayuda y de más servicios no se está haciendo, se dice que se priorizan los servicios sociales, pero no es cierto, en la práctica no vemos que sea cierto. Las ayudas que damos son absolutamente insuficientes, en un lenguaje más coloquial las denominamos en muchos casos de cutre, son cutres, las familias no son capaces ni siquiera de hacer un menú básico, dejando de pagar alquileres, dejando de pagar suministros, de planes de empleo aquí nadie habla, cuando debería de ser una prioridad, planes de empleo especiales, planes de empleo priorizando a colectivos en vulnerabilidad social, demanda histórica de los servicios sociales que ahora hace más falta que nunca. Y ya ni hablar de otros ámbitos de nuestra intervención, como algún compañero ha comentado, ¿qué pasa con la infancia? Estamos tan volcados en la emergencia social y en lo inmediato y en las necesidades básicas de las familias, que por supuesto hay que atenderlas, en ningún momento diré yo que no, pero no podemos olvidar ese otro papel que tenemos los servicios sociales de atención a la infancia en riesgo, por ejemplo. De la escuela nadie habla, de alternativas que pueden ofrecer los servicios sociales. Si estamos en desconfinamiento, pues habrá que ver qué actuaciones podemos hacer, qué se puede hacer en el trabajo comunitario, qué se puede hacer en el trabajo con los mayores, en el tema con la infancia en riesgo. No vamos a hacer nada, no se va a plantear nada para el verano. Todo eso lo estamos poniendo encima de la mesa y no tenemos respuesta. Es algo que también tenemos que reivindicar. La escuela no es nuestra competencia, pero sí es nuestra responsabilidad, pues lo mismo evidenciar que hay un montón de menores con un montón de dificultades para poder seguir el proceso escolar. Eso se ha quedado como en un segundo plano ante esta emergencia tan grande. De hecho, hubo un momento que no se entendía ni que la función de los educadores fuese importante en los equipos, todo estaba muy volcado en trabajo social, que era muy importante, pero que también hay otros perfiles profesionales y otras actuaciones que no se podían abandonar en este tiempo, pues han pasado a un segundo plano, ¿no? Por comentar algunas cuestiones. Entonces, reconocer pues todas estas carencias, reconocer que hemos intentado los técnicos de a pie trabajar al máximo, pero que ahora que tenemos que dar un paso más reclamándole a nuestros superiores pues mayores medidas y mayor capacidad de reacción. Como cuestiones positivas, bueno, pues también ha habido cuestiones positivas como que nos hemos sentido muy cercanos de la población, hemos sentido que la población nos sentía a los servicios sociales como que deberíamos darle respuestas. Tiene el efecto perverso que si no se la damos, la población dejará de confiar en nosotros, pero sí que hemos visto que la población
se acercaba a los servicios sociales a pedir ayuda y podíamos ser esa puerta de entrada al resto de sistemas de protección, al resto de colectivos y entidades. Se ha aumentado el contacto, pienso yo, y se ha reforzado pues con otros sistemas. Lo que pasa es que, como siempre, en plan tú a tú, en plan en función del profesional con el que tiene más contacto, de la persona con la que tiene más relación, pero yo creo que eso se ha reforzado y es algo a recuperar y a recuperar de manera institucional, que la institución ayuntamiento, eso que hemos hecho en plan tú a tú y en los barrios con entidades sociales, con las Cáritas parroquiales, con Médicos del Mundo, con Granada Acoge, se haga a nivel más macro. Por cierto, aprovechar para agradecer a Granada Acoge que en este mare magnum de las primeras semanas, de tanto decreto, de tanta ayuda, de no saber qué entidad seguía abierta, qué ayuda había, qué ayuda no había, de que desde nuestros superiores nadie se sentase a clarificar un poco por dónde iba a ir nuestro trabajo en las próximas semanas mientras estuviese esta crisis, pues ese trabajo ímprobo se hizo desde la entidad Granada Acoge. Agradecer también a Médicos del Mundo que le ha salvado la vida a muchas familias, que le aprovecha este foro, por lo menos en lo que a la sala respecta, ¿vale? Perdona, que no veo. Otra cosa que quería comentar. Y también lo que os decía, yo creo que también ha sido positivo que los equipos y los profesionales nos hemos reforzado, nos hemos dado cuenta que tenemos que estar conectados unos barrios con otros, que no podemos dar distintas respuestas según el barrio, que eso también ha pasado históricamente y en esta crisis se ha evidenciado, la respuesta tiene que ser la misma a toda la ciudadanía de Granada, y los profesionales estamos creando foros de encuentro y planteándonos pues iniciar movimientos de denuncia primero a nivel interno, pues a nivel social como profesionales de los servicios sociales que no compartimos la forma de abordar esta crisis que está teniendo nuestro ayuntamiento. Y nada más, pasaríamos al debate, por mi parte. Muchas gracias, Esther, por la visión que has dado. Bueno, sería el tiempo ahora para iniciar el debate. Habíamos comentado inicialmente que quien quiera intervenir, pues que lo escriba a través del chat. Que yo sepa, por ahora no hay ninguna intervención. A la espera de eso, si os parece, os pediría a quienes habéis intervenido, si queréis, a la vista de estas intervenciones, pues comentar algo más, complementar algo. Ya. Hola. Sí, hola. Bueno, Hola. Silvia. Sigue, sí. Sí, Silvia. Simplemente un tema que me parece muy importante y escuchando también a los compañeros, si algo que hemos aprendido muchísimo en todo este tiempo es la importancia que tiene la ciudadanía, la importancia que tienen las redes, tanto de asociaciones como de profesionales de ámbito público y privado, y lo que la comunidad significa para la supervivencia de todos nosotros, ¿no? Entonces, realmente apelar a la urgencia de un plan de choque para lograr que realmente se puedan cubrir las necesidades de todas las familias y personas que lo requieren en este momento, porque realmente a mí lo que me preocupa mucho es que la precariedad y la angustia de las diferentes familias pueda ir generando un conflicto entre personas en situación de necesidad, ¿no? Entonces, es muy importante que en una situación como esta no dejemos de lado la necesidad de fomentar la cohesión social y la convivencia. Nosotros, por ejemplo, en Granada Acoge, evidentemente, ante una situación tan dura como esta, pues ya no estábamos trabajando para atender a la población migrante, estábamos trabajando para atender a la población, a todas las personas que necesitaran de un apoyo para cubrir necesidades básicas. Entonces, sí nos preocupa mucho que se empiece a escuchar, como también ya lo comentó Green anteriormente, se empiecen a difundir bulos, pero se empiece a escuchar como que las ayudas son para un colectivo determinado, que se lo lleva todo, etcétera, y que esto empiece a romper también la convivencia en los barrios. Entonces, sí me parecía importante plantearlo como conclusión también. Yo
Sí. Yo quería también, bueno, ahondar en una cosa que me parecía importante, ¿no? Y que nosotros en Médicos del Mundo, y no ya solo desde Médicos del Mundo en el trabajo con colectivos como la Comunidad Rumana Gitana, sino yo mismo como profesional del sistema público de salud, ¿no? Y es un tema que me parece tremendo, que es el tema de la brecha digital y de la brecha de comunicación, ¿no? O sea, se supone que cerramos los centros, cerramos los servicios sociales, pero cerramos los servicios de salud también, al menos lo que son los centros de salud, porque pensamos que con arbitrar sistemas de comunicación telefónico a través de Internet, de alguna manera podemos garantizar que la mayor parte de la población acceda, ¿no? Y esto es verdad en la gran mayoría, pero de nuevo volvemos a encontrarnos con la brecha digital que convierte esta opción aparentemente, bueno, pues hasta muy progre, y ahora que, bueno, pues que nuestro alcalde habla de la smartphone y que todo esto es estupendo, nos encontramos con que de pronto hay grupos de población que de nuevo se quedan en la marginalidad. Es decir, la desesperación, por ejemplo, de muchas familias rumanas a la hora de intentar contactar con los servicios sociales o con los servicios sanitarios, pues ha sido patente por esta dificultad tremenda que ellos tienen. Móviles sin saldo, imposibilidad de utilizar el WhatsApp, no acceso a Internet, etcétera. Y luego dificultad para entender procedimientos burocráticos que se articulan de nuevo y que consisten en que ahora si tú quieres que te den un medicamento, pues lo que tienes que hacer es llamar a tu médico, esperas que te llame y entonces te carga la tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojo porque las Smart Cities, ¿no? Las Smart Cities, que parece que es una cosa ahora que pita mucho aquí en Granada, se pueden convertir de nuevo en un foco de exclusión muy importante, ¿no? Y yo, desde luego, nosotros en lo que ha sido el confinamiento y esta etapa ha sido bestial. Y, por último, decir que nosotros trabajando en La Chana ha sido un auténtico privilegio trabajar con Esther Cuevas y con sus compañeras de La Chana, con la cual hemos estado permanentemente en contacto. Así que ya está. Sí, yo una cosita, totalmente de acuerdo. Perdón. No, sí, totalmente de acuerdo. De todas formas, ahí, no sé si habéis visto el chat, hay dos intervenciones, pero habla, sí. Perdona. Sí, bueno, pues dime. Que la he leído así un momento, totalmente de acuerdo, yo ya lo he planteado, en la urgencia de efectivamente hacer planes de emergencia liderados por servicios sociales en colaboración con todas las entidades sociales. Pero es importante que en esos planes, yo vuelvo a insistir, estemos los técnicos de base, porque nuestros líderes políticos, incluso nuestros jefes de servicio muchas veces están muy lejos de la realidad. Entonces, o que estemos o que se nos escuche. En lo que se ha dicho del teletrabajo, cierto que ha sido muy difícil y con las personas extranjeras en muchas ocasiones muy complicado establecer comunicación solo por teléfono, es muy difícil. Primero somos muy del tú a tú y de la cercanía, que eso ya ha sido un hándicap por cuestiones culturales nuestras que nos cuesta, ¿vale? Y luego además cuando hay dificultades objetivas idiomáticas, pues ha sido muy difícil establecer y explicar bien las cuestiones, pero también yo quería decir, y se me ha pasado antes, también ha habido un lado positivo del teletrabajo, y es que hay cuestiones que nos hemos dado cuenta que las podemos agilizar y que las podemos hacer sin tanta presencialidad, sin esperar una cita, que a lo mejor para traerme un documento alguien tiene que esperar varios días, el WhatsApp puede ser un buen medio, o sea, igual que tiene inconvenientes, que los tiene, también hemos descubierto una serie de ventajas porque la necesidad ahorca que no deberíamos de perder. ¿Vale? También se nos ha permitido a los trabajadores sociales hacer trámites en nombre de la gente que eran impensables antes de la crisis del coronavirus, que siempre que sea en pro de ciudadanos, yo creo que ha sido positivo, porque durante las primeras semanas, que se me olvidó decirlo, también paradójicamente, mi sensación es que había más preocupación por la ley de protección de datos que por ayudar a la gente. Cuando el propio Colegio Profesional de Trabajo Social a nivel estatal mandó unas directrices dejando claro que, que había ciertas salvedades de esa ley siempre y cuando fuese pues por una situación de emergencia, por ayudar a la población, y se nos ha permitido tramitar solicitudes de remisa y de otras cuestiones en nombre de las personas. Eso es positivo. Eso igual no había que perderlo, no por sistema, porque no, pero sí para situaciones de personas que tienen dificultad y le ahorraríamos pues ir a muchas puertas que le dan con ellas en las narices, perder mucho tiempo y agilizar trámites, ¿vale? Yo creo que hay cuestiones que también habría que repensar y que recuperar de este tiempo de crisis. Gracias, Esther. Víctor, no sé si has visto una pregunta dirigida a ti. ¿Víctor? Ahora sí, que tenía el micro apagado. Vale. Respondo a Elisa primero y luego a Alex. Muy bien. Saludos a Alex, que es antiguo compañero. Entonces, Elisa, sí que veo
un punto necesario, ¿no? El que esté servicios sociales en el eje, pero no solo servicios sociales, sino participación ciudadana, que esté salud, que esté educación. Son muchos los prismas que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer una serie de políticas públicas, ¿no? Y como ha dicho muy bien Esther Cuevas, los técnicos de base tienen una perspectiva, los que están en unos cargos superiores tienen otros, y eso era lo que yo me refería antes, ¿no? En mi intervención, que no hay una coordinación intrainstitucional, ¿no? Y luego, bueno, planes a corto, medio, largo plazo, vamos, totalmente de acuerdo en eso, porque no hay que ir a salto de mata, ¿no? Como hemos dicho antes, sino que tenemos que tener en cuenta, pues, que tomar una serie de medidas que podemos verlas venir, que sabemos lo que hay. Los diagnósticos nos salen por las orejas, o sea, sabemos lo que hay, pero vamos a remangarnos y vamos a poner las cosas en orden, ¿no? Es un poco más de compromiso político y compromiso sobre todo para con la ciudadanía. Y luego respondiendo a Alex, en este momento estamos a expensas de lo que nos diga la Junta de Andalucía sobre todo, y siempre vamos a tener en cuenta las recomendaciones que desde salud se nos digan. También estamos haciendo, bueno, en teoría estamos haciendo plan A, plan B, plan C, plan D, en función de cada fase, en función de que no haya fases. Entonces estamos haciendo un trabajo que normalmente haríamos una actividad de verano, que haríamos un plan, pues ahora estamos haciendo 6 por si las moscas. Y luego la brecha digital ha sido brutal. Yo con jóvenes con los que me veía diariamente en las actividades, no he vuelto a saber de ellos en 3 meses. Solo pues preguntando a algún familiar a través de redes sociales o haciendo un trabajo de investigación súper arduo para saber que ese chaval o chavala está bien y que está atendido. Sí, yo quería comentar, primero os voy a tener que dejar porque ahora sabéis que a las 8:30 hay una convocatoria de apoyo a los servicios sanitarios públicos y yo tengo que hacerme presente en mi centro de salud. Hay concentraciones delante de todos los centros de salud para apoyar el sistema sanitario público. Y nada, bueno, el tema de la brecha digital a mí me parece importante. Yo, bueno, un poco en relación a lo que decía Esther, yo también como médico de familia he visto que ha habido muchos avances y muchas ventajas en el trabajo y la conexión telefónica. El problema es que hay mucha gente, es decir, lo que hemos hecho es descubrir que podemos hacer muchas cosas sin necesidad de presencia física, pero con la gente que tiene acceso a los sistemas digitales y a los sistemas telefónicos. Y eso está muy bien y no lo debemos perder. No lo debemos perder ni en servicios sociales ni lo debemos perder en el sistema de salud, ¿no? El problema es que una vez más se muestra la brecha digital y hay gente otra vez que se queda en la cuneta, ¿no? Y entonces, estos son los que me preocupan, estos son los que tenemos que recuperar sin perder todo lo positivo que ha dado el teletrabajo, que yo reconozco que ha sido mucho. Y nada más, agradeceros, yo lamento tener que dejaros, pero bueno, me reclaman en mi pueblo, en Chauchina, me han pedido que fueran allí los vecinos para hacer apoyo al sistema público, el sistema sanitario público, así que os voy a dejar y me voy para allá porque me parece importante estar en la calle, me parece importante estar en las plazas porque si no hay otros que se ocupan de ocupar un espacio que debe pertenecer a la ciudadanía que defiende sus derechos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por organizar esto. Gracias a los compañeros que han intervenido, a los que han estado escuchando y espero que nos encontremos en otro momento. Muchas gracias y hasta otra. Pablo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, si os parece, continuamos. No sé si queréis comentar algo más. En el chat, Rafael Gómez ha planteado una cuestión muy amplia, como es lo de ingreso mínimo vital o renta básica universal. Si queréis comentar algo acerca de ello o acerca de las intervenciones anteriores para ir complementando, y yo creo que si os parece, vamos a ir concluyendo. ¿Os parece? Sí, a mí me gustaría comentar sobre una pregunta que formula Elisa de si es necesario establecer planes a corto, medio y largo plazo. No solamente planes conjuntos que trabajen sobre la coordinación con los recursos públicos y privados, sino que en general creo que es muy importante que durante todo este tiempo, como dije al principio, estamos apagando incendios, estamos en un momento de emergencia social actuando y un poquito desbordados por la situación. Necesitamos en todo momento tener las luces cortas y las luces largas
puestas al mismo tiempo. Porque a mí lo que me preocupa mucho es que de tanto apagar incendios, de tanto solucionar problemas urgentes, poquito a poco nos podamos ir encontrando con que entramos en un sistema distinto, que se nos desmonte el sistema de protección y que de pronto entremos, por ejemplo, en un sistema de mera beneficencia, que perdamos de vista cuál es el rol, por ejemplo, de las entidades sociales frente a las administraciones públicas, ¿no? Que tiene que ser colaborativo, pero también tiene que ser crítico. Entonces, sí es necesario hacer estos planes y que todas las entidades e incluso la ciudadanía pues nos repensemos, porque es muy probable que ahora estemos en un punto de inflexión donde vayan a cambiar bastante las reglas de juego y tenemos que luchar por fortalecer y por mantener un sistema de protección social y un estado de bienestar, ¿no? Y sobre todo mantener esa lucha por los derechos. Gracias, Silvia. ¿Hay alguna intervención más que queráis realizar? A mí me gustaría también plantear, bueno, hemos hablado muy poco de educación y yo soy profesora, entonces, de hecho, yo he hablado muy poco de educación. Y me gustaría un poco, también al hilo de lo que han comentado los compañeros, primero el peligro que supone la brecha digital y segundo el peligro que supone que los cambios que estamos viviendo y que no tengamos cuidado con las implicaciones que pueden tener las generaciones venideras. Es decir, yo trabajo en un centro público, tenemos medios que hemos estado trabajando con nuestros medios y demás, de hecho el trabajo del profesor también se ha precarizado. Pero el problema no es la precarización del trabajo del profesorado, evidentemente. El problema es todos esos estudiantes que no han tenido clase, que no han ido a la escuela y que no han recibido a la escuela como elemento de nivelador social. Todos esos chicos que han vivido situaciones en sus casas que han podido no ser buenas, que han generado desigualdad, en fin. Todas esas situaciones que todos podemos imaginarnos. Y es verdad que tampoco yo no me he detenido a hablar de educación y sí que es verdad que yo creo que realmente la educación es un elemento de transformación social. Es probable, imagino que Víctor eso también lo habrá vivido o a lo mejor también tendrá más información sobre lo que ha estado sucediendo en zona norte, sobre todo con los estudiantes más jóvenes, claro. O sea, a mí de verdad me gustaría que nos planteáramos la importancia que tiene no solo la buena sanidad pública, sino la educación pública como elemento de transformación. Y creo que estamos en una etapa crítica para ello. Gracias, Amparo. ¿Hay alguna intervención más que queráis realizar? Bueno, yo creo que en vuestras intervenciones ha quedado claro el comportamiento del gobierno municipal. No sé si a lo largo de la semana, me imagino que sí, creo que sí, ha habido un cierto cambio, pero por vuestras intervenciones parece que es insuficiente. Me gustaría preguntar cuál ha sido el comportamiento de los otros grupos municipales que no están en el gobierno. ¿Qué visión tenéis de su actitud, de lo que han realizado? Si queréis comentar algo en ese sentido. Bueno, a mí me gustaría destacar que gracias a la intervención la semana pasada de concejales que no están en el equipo de gobierno, gracias a su intervención, las 13 personas migrantes que llegaron desde Motril tuvieron un alojamiento. Un alojamiento que no fue del todo digno porque no estaba preparado, pero bueno, esa crisis por lo menos pudo solucionarse en ese momento. Aunque está claro que probablemente la acción ahora que se requiere es por parte de los que toman las decisiones, que son las personas que están en el equipo de gobierno. Y ahora mismo lo que necesitamos son decisiones políticas. De hecho, ya se han planteado todos los problemas que tienen los técnicos del ayuntamiento para poder realizar su trabajo. Gracias. Yo creo que han hecho una labor de presión bastante importante. También ha sido importante, yo cuando he podido hablar con alguien, yo en todo momento pedía que no hubiese ruido político, en el sentido de que no era el momento de pedir dimisiones, sino que quien tiene responsabilidad pues trabaje y decida. Y ahora habrá que dar otro paso,
pues para ese plan de emergencia, para que verdaderamente los servicios sociales, como se está diciendo que es una prioridad y que van a ser transversales, pues concretar eso que significa y eso cómo se va a resolver, porque no lo estamos percibiendo así. Se nos habla mucho de falta de dinero, de falta de medios. El dinero es muy importante, las ayudas son importantes, pero también en muchas ocasiones se puede repasar lo que hay y ver cómo se puede reorganizar y reconducir muchas cuestiones propias del ayuntamiento, y ahí creo que la oposición es vital para exigir que se haga de manera responsable, no para que se aproveche políticamente, que me atrevo a decir que no se ha aprovechado, que se ha hecho un trabajo responsable de hacer presión para que se tomen decisiones, y hay que seguir por ese camino. Gracias, Esther. ¿Queréis comentar algo más? ¿Queréis decir algo, por ejemplo, respecto del papel de los medios de comunicación locales? Perdona, Miriam Aguilera, disculpad, dice, propuestas alternativas para evitar la beneficencia. Mi intervención anterior iba en esa línea. Propuestas concretas. Ya habéis hecho. No sé si queréis comentar algo en relación con ello. Bueno, yo creo que en las propias intervenciones, ¿no?, de las ponentes y los ponentes han dado ya ciertos elementos, pero si queréis comentar algo más en relación con esta pregunta que acabo de comentar. Bueno, simplemente yo que estuve hablando sobre ello, para nosotros en Granada Acoge supone regresar al rol que es el que realmente tenemos. Nosotros nuestro rol no es el ofrecerle a la gente o el intentar cubrir las necesidades básicas de la gente, sino el presionar y el luchar porque todo el mundo tenga igual acceso a los mismos derechos, a las mismas prestaciones y que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, ese es el rol que tenemos las entidades sociales y tenemos que tener un sistema de protección suficiente para bueno, que se cubran las necesidades básicas de la gente, pero esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. El gran peligro es cuando las administraciones públicas no se hacen cargo de ello y al final tengamos pues colas en las parroquias, en las mezquitas o en cualquier centro privado que intente dar la protección que no dan las administraciones públicas. Entonces, realmente es regresar cada uno a los roles que tienen que tener y fortalecerlos, ¿no? Gracias, Silvia. ¿Hay alguna intervención más o...? Perdona, pero creo sí, que ya sé por dónde va Miriam, porque he estado mirando las dos intervenciones. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de una medida, ¿no?, que no es beneficencia, que ya se está haciendo, porque ya está planteado, es la remisa, que creo que la ha mencionado Pablo antes. La remisa es una ayuda que se le da a núcleos familiares, que no solo te doy la ayuda, te doy un dinero para que vivas, sino que va acompañado con un plan de empleo, de formación. Es decir, intento que mejores tus habilidades o aumentes tus oportunidades de ganar el dinero tú mismo, ¿no? De desarrollarte como persona, o no simplemente te doy y no pido nada a cambio, o te doy y estate tranquilito y callado, sino que hay un objetivo que es, como hablaba Silvia, con unas miras largas, ¿no? Para intentar que vuele solo, ¿no?, esa familia, que salga adelante. Creo que iba por ahí, ¿no, Miriam? Bueno, vale. ¿Hay alguna intervención más? ¿Queréis comentar algo? Bueno, si no, si os parece, pues terminamos la sesión. Yo agradeciendo de nuevo vuestras intervenciones, vuestra colaboración y participación. Muchísimas gracias, y solo recordar lo que he dicho en la presentación, la próxima sesión, que probablemente va a ser la última de este curso, el próximo lunes, sobre redes de apoyo vecinal ante la pandemia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un placer. Igualmente. Un placer, hasta pronto. Hasta luego.